Buenas tardes. Tenemos en primer lugar en nuestro primer episodio para nuestro nuevo canal de YouTube, en nuestra sección de expertos, a Javier Hijas de DaVinci Group. Javier Hijas se dedica al tema de ciberseguridad y nos va a explicar un poco su historia, quién es DaVinci Group y a qué te dedicas. Eso es, pues bueno, lo primero de todo, muchas gracias por invitarme, por ser el lujo de estrenar el canal, que seguro que va a ir estupendamente. Y os cuento un poco, yo vengo de DaVinci Group, ¿vale? DaVinci Group es una consultora tecnológica, prácticamente casi ya 20 años en el sector, muy enfocados en seguridad. Lleva mucho tiempo asesorando y ayudando a un montón de organizaciones a nivel nacional y también a nivel internacional en adecuaciones de ciberseguridad. Una problemática que hace muchos años pues era algo muy de nicho, pero que ahora está en boga. Y yo particularmente entro en la aventura de DaVinci Group hace 2 años, cuando todas estas capacidades de ciberseguridad se empiezan a enfocar en un área que todavía estaba muy vacía en el mercado, que es la capacidad de poder ayudar a empresas que están en plena transformación digital, consumiendo servicios de nube, automatizando procesos, realizando un montón de cambios tecnológicos, a los que también hace falta adecuar unos usos y unas prácticas de seguridad que no son los mismos que los que estábamos aplicando hace 10, 15 años. Muy bien. Y Javier, ¿esto es solo para grandes empresas o puede ser algo que todo, incluso a nivel usuario o una pequeña empresa, tenga que tener en cuenta para su próximo futuro? No, esto aplica a todos, desde usuarios individuales hasta empresa pequeña, hasta empresa grande. Lo que tenemos que tener en cuenta es que incluso en una empresa grande la seguridad puede llegar a ser tan delicada como tener un usuario que no esté bien educado, y lo mismo aplica a una empresa que sean 2 o 3 personas pero que no tengan unas prácticas mínimas de seguridad y que de repente se puedan cargar el negocio principal de su empresa por no realizar unos mínimos de buenas prácticas. O sea que a veces pensamos que la ciberseguridad está basada en que en grandes hackers, en una cueva que entren en tu... Pero muchas veces el propio usuario comete los errores Eso y es es. por donde... No es ni grandes hackers ni grandes inversiones, que también se piensa, no, yo no tengo capacidad de invertir en ciberseguridad, cuando a lo mejor lo que necesitas es invertir en una formación mínima para que con unos pequeños pasos, al menos el nivel de riesgo al que estás exponiendo tu negocio quede muy mitigado. Por supuesto, a partir de ahí, pues una gran organización puede contar con tecnologías de lo más avanzado y normalmente estará expuesta a ataques mucho más avanzados de lo que esté expuesta una empresa pequeña. Pero el problema que puede caber es que una empresa pequeña piense que no está expuesta. En realidad todos estamos expuestos, entonces todos tenemos que realizar un mínimo de buenas prácticas y políticas de seguridad. ¿Y cuál es la situación actual en España? ¿Tú crees que hay concienciación? ¿Las empresas están aplicándolo? ¿O todavía estamos por detrás No, con otros países? estamos todavía madurando en el tema de concienciación de ciberseguridad. En general toda la industria está madurando y cada vez a ritmos más rápidos. Todo lo que sea transformación tecnológica significa que la gente que gestiona negocio es más consciente de que si su negocio pasa por la tecnología, un riesgo en la tecnología es un riesgo para su negocio, eso es importante. Pero luego a nivel más de usuario es cierto que cada vez vemos más titulares. Justo hoy estamos grabando este primer episodio cuando tenemos titulares desde Estados Unidos, donde una gasística se ha quedado con sus tubos y sus canales de gas paralizados, pendientes de un rescate de ransomware. Y el mismo día tenemos que un proveedor cloud en Asturias, que da servicios a un montón de ayuntamientos, ha tenido también un ataque y ha tenido un montón de servicios para el ciudadano de e-governance, pues que no tienen tampoco servicio. O sea que todas estas noticias yo creo que sí que colaboran mucho a la concienciación, pero todavía nos falta mucho. No hay una percepción ni una concienciación real de que sea necesario invertir un mínimo en ciberseguridad para tener un negocio más robusto. ¿Qué buenas prácticas nos puede recomendar a nivel usuario que sean sencillas de implementar y que nos protejan? Estoy pensando, por ejemplo, en algunas de las opciones que tiene Odoo para protegernos un poco más, como el segundo factor de autentificación o las contraseñas diferentes para cada usuario, no una que es la misma para toda la organización, etcétera. Sí, a ver, por ejemplo, ahora que ya empezamos a entrar, si me mencionas un ejemplo concreto como es Odoo, en Odoo lo que hacemos es contar con una plataforma que ya ellos, para sí mismos y para el servicio que dan, implementan unas medidas de seguridad de un estándar muy alto. Y lo que no podemos hacer es confiarnos en que ya solo con esas medidas vamos a tener cubierto todas nuestras responsabilidades de seguridad. A partir de lo que te ofrece una solución como Odoo, tienes tu responsabilidad como usuario. Y tu responsabilidad como usuario significa que
el tipo de acceso que realizas a la plataforma, tiene que cubrir unos mínimos. Y independientemente de que muevas más o menos información, tu negocio sea más o menos grande, las mismas medidas son igual de sencillas e igual de eficientes para todos. Pues has mencionado doble factor de autenticación. ¿Eso qué significa? Que si se te pierde una contraseña, cualquiera con esa contraseña no va a poder acceder a todos tus registros, a toda tu información en Odoo, porque le va a faltar un PIN que te llega al teléfono. Esto, con la nueva normativa que hay a nivel bancario, casi todos los usuarios somos conscientes de cómo funciona todo esto y la sencillez que ya se ha desarrollado para que todo esto sea también algo que sea utilizable. Entonces, eso mismo aplica al usuario estándar de Odoo, pero a partir de ahí, el empezar a pensar qué tipo de información sensible y qué puede pasar si esa información es accedida, es corrompida o no la tengo disponible, es ya un primer punto de partida para pensar, vale, pues esto que tengo en Odoo, a lo mejor también tengo que tener una copia aquí, o quién puede tener acceso dentro de los perfiles que he definido en mi organización para acceder a las distintas secciones y las distintas capacidades que me da Odoo, pues a lo mejor no les voy a dar todos los accesos a todos los usuarios. ¿Vale? O sea que el control de acceso por usuarios también es muy importante. Eso me lleva también a pensar qué riesgos puede tener, por ejemplo, una aplicación que pueda tener datos personales o datos privativos de clientes, proveedores o incluso un CRM. En ese sentido, ¿qué políticas aplicáis vosotros? Claro, a ¿Qué ver, riesgos tiene un CRM? un CRM tiene el primer riesgo de la sensibilidad que ya de por sí tiene la información que almacena un CRM. Al final un CRM puede convertirse en el core del negocio. Hay empresas que si pierden su CRM tienen que empezar de cero prácticamente. Entonces a partir de ahí ya la sensibilidad hace que sea una pieza clave cuando hacemos auditorías de seguridad, cuando ayudamos a empresas a hacer adecuaciones de marcos normativos. Un CRM normalmente es una pieza clave por la que hay que comenzar. A partir de ahí, ¿qué ocurre? Que el usuario del CRM es el primero que tiene que hacer un análisis de riesgos. ¿Cuál es la información que tengo ahí? ¿Por qué es sensible? ¿Y qué pasa si ya dejo de tener esa información o esa información cae en manos de otro? Pero identificando lo que hemos comentado antes. Odoo se va a encargar de que, por mucho que haya millones de usuarios utilizando la misma plataforma, tú solo tengas acceso a tus datos y otros no tengan acceso a nada de lo que estás usando tú, pero a partir de ahí tú esos datos los vas a estar descargando. Tendrás datos en local, tu empresa, tus empleados tendrán información que tienen que manejar también fuera de Odoo. Ahí es donde empieza a entrar el riesgo y ahí es donde tienes que empezar a aplicar el resto de la responsabilidad que te pueda corresponder. Luego estamos en una fase donde se está intentando automatizar muchas cosas con APIs, web services. ¿Hasta qué punto son robustas y seguras? ¿O has tenido algún caso donde por ahí haya sido una autovía de acceso hacia... No es que sea un caso, sino que es que ahora es el caso. O sea, ahora mismo el foco, ya que todas las aplicaciones que están expuestas a Internet en un entorno que tiene una exigencia de tener aplicaciones móviles, de tener aplicaciones que permitan a otros proveedores acceder a tus servicios, todo eso significa que están exponiendo sus servicios no como una página web de toda la vida, sino como un API. ¿Vale? Entonces ese API es el que te abre tu empresa al exterior. Odoo tiene su propio API para abrir a integraciones, hay empresas tecnológicas que tienen su API para abrir a integraciones y al final ese API es la única puerta que queda abierta para acceder a tus servicios. Si es la única puerta que queda abierta, se convierte en el target y el objetivo clave para poder acceder a algo que sea interesante que tengas publicado ahí. ¿Eso qué significa? Que la industria en el mundo de ciberseguridad también ha evolucionado al mismo ritmo. Fabricantes que realizaban soluciones más tradicionales de protección de webs ahora hacen soluciones específicas y dedicadas a protecciones de APIs, que significa que cubren vulnerabilidades y ataques que son muy específicos de APIs concretos. Pero bueno, quizá eso es un área ya mucho más técnica del alcance que íbamos a del alcance de aquí. Luego, Odoo y muchos softwares han conseguido hacer una cosa espectacular, que han bajado mucho el nivel de las licencias y de los gastos fijos de una plataforma tan potente como esta, haciéndolo en una nueva, llamémoslo en un nuevo manera de entregar el producto como software as a service, el famoso SaaS. Eso implica más riesgos, estamos teniendo un producto más barato pero a su vez asumiendo más riesgos. ¿Qué recomendarías en ese sentido? No es que sean más riesgos, de hecho lo que ocurre es que se cambian un poco las responsabilidades.
Hablabas tú de que se reducían costes, pero la realidad, cuando alguien se pone con la calculadora, es que al contratar un servicio SaaS, as a Service, como la plataforma SaaS de Odoo, que tradicionalmente a lo mejor se instalaba físicamente en el data center del cliente, si sumas costes, pues a lo mejor de 1 a 3 años, dices, hombre, pues me sale mucho mejor ponerlo en mi propio data center. Lo que estamos perdiendo es la percepción de todo el valor añadido que tenemos al consumirlo directamente por la parte de la nube de Odoo, como SaaS, que puede que sea un coste a largo plazo más amplio, pero no estamos teniendo en cuenta que el mantener nosotros un servidor físicamente es un coste operativo y un coste de seguridad que estamos delegando. O sea, ya no nos están dando simplemente un software, sino que nos están dando, y eso Odoo lo tiene muy bien documentado, unas prácticas de seguridad que llegan a un nivel mucho más alto de estándar de buenas prácticas al que podemos llegar nosotros en nuestro data center físico, si somos una empresa pequeña. Tenemos un nivel de disponibilidad mucho más alto del que podemos dar. Está todo redundado, tenemos alta disponibilidad. Es un modelo que hace unos años a lo mejor no se ponía a tener en cuenta, pues que a lo mejor el ancho de banda no era suficiente, porque la latencia, porque no teníamos conectividad en todos sitios. Hoy en día no es ninguna de estas cosas un impedimento, y lo que sí que tenemos es una aplicación que no tenemos que mantener, nos la van a estar actualizando y que además va a incluir servicios adicionales de operación y de seguridad que no tengo que estar haciendo yo. De hecho, desde Windows hemos totalmente discontinuado el introducir Odoo en el sistema del cliente, en los servidores. Ya no es y una opción. Lo hacemos totalmente como software as a service. Existe la opción, pero nosotros consideramos que también como consultores y recomendadores para nuestros clientes, consideramos que el servicio siempre es mucho mejor si está gestionado por unos expertos y con mucho personal detrás que está teniendo en cuenta la seguridad, la disponibilidad y todo lo que has comentado. Esto es un modelo de negocio. Si tú tienes una tienda, te quieres preocupar de tu producto y de tus clientes, y además te quieres preocupar de los servidores que tienes para gestionar todo eso, o te quieres preocupar exclusivamente de tu negocio. Pues en Windows un poco el modelo ha sido el mismo. Vosotros, donde tenéis el valor está en el servicio que estáis dando de integración y de consultoría, pero no os interesa el estar manteniendo unos servidores físicos que puedan fallar, que tengan determinada problemática que ahora mismo está resolviendo la plataforma SaaS. De hecho, algunos de los clientes que teníamos históricos, donde sí que controlábamos nosotros, hace poco tuvimos un incendio en un data center. Y fue, por suerte había copia de seguridad, no hubo ningún problema, pero sí que hubo una caída de servicio y hubo que recuperar todos los datos, y algo de información de unas horas obviamente se perdió. Entonces, las cosas malas pasan. Sí, sí. Y el tiempo de respuesta que puedes tener tú para un incidente de ese es mucho mayor que el tiempo de respuesta que te da una plataforma que está dando servicio a millones de clientes. Y que está, como tú bien decías, replicado en varios puntos, etc. Odoo, en términos de seguridad, yo he leído una cosa que, la verdad, que como soy neófito en el tema, desconozco. Hablan de Cloud Security Alliance Star Level 1. ¿Qué significa toda esa frase tan larga? ¿Y nos da algo de garantías para que Odoo considera Odoo algo robusto? Al final son certificados de seguridad, ¿no? Tú si no conoces de un área, pero sabes que una empresa tiene un certificado de calidad determinado, pues al final confías en ese certificado sin necesidad de ver todo lo que está haciendo por detrás la empresa, porque ya está siendo auditada por esos estándares. Temas como CSA significa también un poco el compromiso que tienen determinadas empresas para participar como partner activo, que significa que, primero, tienen el compromiso de realizar unas buenas prácticas de seguridad e incluso de contribuir. Al final es una alianza en la que las medidas de seguridad, la cultura y las prácticas se están creando según estamos teniendo esta entrevista. Es un sector muy, muy dinámico, y eso es una muestra más del nivel de compromiso que tienen algunos fabricantes para poder posicionarse y estar siempre un paso más adelante de lo que esté el mercado, lo que esté generando ese riesgo que es el que se quiere prevenir. Un poquito en cuanto a tu experiencia, ¿cuáles son las buenas prácticas que podemos implementar desde cualquier organización sin tener que hacer una gran inversión? No sé, código de buenas prácticas por Javier Hijas. Mira, para cualquier empresa, nosotros en entornos más técnicos hablamos de un modelo de seguridad por capas, pero algo que sabemos que aplica a todas las empresas es la capa del usuario.
Entonces, la primera medida que siempre hay que tener en cuenta es cómo son los usuarios, los empleados de mi empresa en cuanto al uso de tecnología. ¿Vale? Necesitan un mínimo de formación, son conscientes de que si descargan cualquier cosa, abren cualquier documento, ya me están poniendo en riesgo, son conscientes de que si van a determinadas URLs, a lo mejor están poniendo en riesgo, y no es solo su PC, sino es que ahora mismo que un usuario haga el clic inadecuado significa que a lo mejor en cuestión de segundos el resto de los PCs se quedan totalmente cifrados, sin poder reutilizar. Puede que haya copias, pero hay que restaurar todo eso. Entonces, teniendo en cuenta la cultura que tienes internamente o la formación que tienen tus usuarios, ya es un primer paso. En este punto quería recordar dos casos que hemos tenido últimamente en clientes. Uno de ellos, no sé exactamente cómo se llama este ataque, pero es bastante burdo. Cambiaron la cuenta bancaria en las facturas, con lo cual tú estabas enviando el dinero a otra cuenta bancaria totalmente diferente. Eso es. Coméntanos un poco más cómo prevenir este tipo de cosas. Esto es un ataque de tipo phishing, ¿vale? Y se puede dar por varios canales. El phishing más tradicional es que cuando tú te metas en la web de tu banco, tú estás viendo una web que tiene los mismos colores, los mismos logos que tu banco, pero en realidad no es la web de tu banco. A partir de ahí, tú sin conocerlo, empiezas a poner, o sin prestar atención, porque prestando un mínimo de atención es muy fácil identificar esto. Pero pones tus contraseñas, todo. Tus contraseñas, de repente te dice, oh, ha habido un error temporal. Ya está, lo intentarás más tarde, pero mientras tanto alguien ya tiene tus contraseñas para ir a la web buena. Pues un ataque por otro canal, pero muy parecido, suele implicar el que te manden un correo pidiendo, por ejemplo, el pago de una factura. Y son correos que están igual de bien adaptados al ataque de phishing que he mencionado antes, donde te está escribiendo un cliente desde una cuenta de cliente, se está dirigiendo al responsable de finanzas, le está diciendo los procesos que están utilizando en tu empresa, o sea que haya habido un análisis previo de cómo funciona tu empresa, y a partir de ahí De hecho, la factura es idéntica y todo. Eso es, todo el formato, plantilla y hasta casi los interlocutores. Por eso, a partir de ahí, el responsable que recibe eso está tramitando eso igual que otras 20 facturas y lo que hace es mandar la orden. ¿Vale? Pero por la misma razón, igual que es así de sencillo el que te ocurra esto, es igual de sencillo el formar a tus empleados de que esto existe. Porque en cuanto son conscientes de que existe, igual van a mirar un par de veces antes de realizar esas operaciones o incluso van a confirmar. Correcto, eso es lo que hizo nuestro cliente y ahora pusieron un procedimiento muy sencillo que si la cuenta bancaria cambiaba con respecto al histórico, habría que confirmarlo por un canal diferente. Es decir, si normalmente la comunicación es por email, habría que confirmarlo por teléfono, llamando al cliente, oye, ¿estás de acuerdo en que cambiemos la cuenta de...? Y así se han detectado, no, nosotros no hemos cambiado la cuenta en ningún momento, y se han detectado este tipo de ataques. Sí, y que incluso se puedan aprovechar herramientas CRM como Odoo para implementar esos procedimientos. Que si de repente el cliente está registrado con todas estas cosas, pero te están llegando ahora nuevas, pues habrá que hablar con el cliente. Oye, ahora estáis utilizando este nuevo dominio, esta cuenta, tal, lo registramos aquí y que sea el propio Odoo el que a lo mejor te cante una alerta en ese tipo de casos, ¿no? ¿Algún otro caso así que se esté dando mucho? Por ejemplo, recuerdo también otro cliente, y creo que te llamé a ti rápidamente. Una vez nos llamaron de Microsoft, cuando nosotros no utilizamos ninguno de sus servicios, por teléfono, pidiendo ciertos datos y solicitando entrar en un tipo de programa tipo TeamViewer para controlar tu ordenador. ¿Eso lo has sufrido también? ¿Lo has visto alguna vez? Esto básicamente es el sistema más sencillo y más eficiente de ataque que se está dando en prácticamente cualquier empresa, ¿vale? Es ataque social, porque no hace falta técnicamente realizar cosas muy avanzadas, pero con que una persona tenga las habilidades sociales suficientes para poder llamarte y decirte que te está hablando del equipo de soporte informático y que le dejes un momento la contraseña para solucionar un problema X, en ese momento ya no necesitas un equipo de 5 hackers para ver cómo entrar en tu empresa. Te acaban de coger tu contraseña. Le has abierto la puerta tú, ¿no? Digamos. Es como que el ladrón llama y tú le abres la puerta. Simplemente porque has confiado en una persona por teléfono, ¿vale? Ese es otro canal, igual que hemos hablado antes del phishing en web, del phishing por correo, por teléfono. Muchas veces, simplemente por las habilidades y la psicología con la que manejamos ese tipo de llamadas, está estudiado que es la manera más eficiente de poder conseguir accesos que de otra manera técnicamente serían posibles, pero mucho más costosos en eso. Bueno, vamos a un poco a entrar en el ámbito de la anécdota. ¿Qué
cosas más inverosímiles te han pasado durante tu carrera? ¿Qué casos más estúpidos has tenido? ¿Has tenido algún caso que digas, madre mía, una empresa tan grande, cómo ha cometido este error? Sí, no, eso es a lo mejor una de las cosas que más te llaman la atención, ¿no? En empresas, el nivel, el volumen el tamaño de la empresa muchas veces no es nada proporcional al tamaño tecnológico de una empresa y nada proporcional al tamaño de implementación de ciberseguridad o gestión de riesgos de una empresa. Y eso sí que nos ha pasado mucho en empresas que han invertido un montón, incluso en dispositivos tecnológicos muy, muy caros, que lo tengan todo con contraseñas por defecto. Igual que puedes tener tú el PC de tu casa El famoso 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿no? Pues eso, pero en dispositivos que están gestionando, no quiero decir nombres, pero incluso en la administración pública, con datos muy sensibles, nos hemos encontrado situaciones en las que si no ha pasado nada antes ha sido pura casualidad. Luego hay sitios que igualmente están con unos niveles y unos estándares y unas certificaciones de seguridad muy altas y que sin embargo les han entrado por los pocos riesgos que dejaban abiertos han sido los que realmente les ha ocurrido y en otras empresas que están mucho más abiertas no les está ocurriendo. O sea que eso nos está pasando. Pero no sé si el más tonto, pero sí que estamos viendo muchos casos como lo que has comentado, ¿vale? Que ya tocan muy directamente al negocio y se está haciendo muy popular el tema de tener transferencias a proveedores que no son los que pensabas que eran. Entonces, esto es algo que está abriendo el tema de concienciación de seguridad porque toca directamente al negocio. A nivel legal es muy difícil luego contrarrestar esto y continuarlo. Lo puedes denunciar, pero normalmente ya tiene un impacto en negocio muy, muy negativo. Además, me sorprende porque ya este tipo de ataques ya no están yendo a grandes corporaciones, sino hasta a un simple autónomo o una tienda de barrio le roban miles de euros. Claro, la ventaja de este tipo de ataques es que tienes un abanico de target objetivo mucho más amplio. Entonces siempre va a ser más probable conseguir éxito cuando tienes tanto pez en el que coger, ¿no? ¿Tienes algunos datos de números de cuánto está creciendo los ciberataques o es un sector en crecimiento o se está manteniendo últimamente? Hay estadísticas un poco de todo. Sí que salen informes regulares, pero la tendencia en general es de un grado de crecimiento muy, muy amplio. Me parece que era el último informe de Kaspersky que ya estaba mencionando hasta 100.000 ataques de ransomware el año pasado, no, hace 2 años, pues ya el año pasado se había casi duplicado el número de ataques. Luego depende de la estadística que cojas, es muy difícil medir este tipo de cosas porque hay ataques que llegan a los titulares, ataques que legalmente tú tienes que informar a las autoridades y hay muchos más ataques que en realidad solo conoce el que los ha sufrido y nunca van a quedar en los registros. Pero independientemente de la métrica que cojas, lo que sí que se ve es un aumento mucho más amplio, que también es entendible porque el nivel de tecnología que estamos utilizando en cualquier negocio es mucho más grande. Entonces ya es mucho más fácil entrar a un negocio por su cuenta de correo electrónico o por su web que su puerta física. Y volviendo un poquito, recapitulando, ¿qué servicios da DaVinci Group y a qué tipo de clientes te gustaría dirigirte en un futuro? Sí, pues precisamente muchos de los temas que hemos estado tocando son nuestro día a día. DaVinci Group es una empresa tecnológica que se ha convertido en partner de empresas que llegan hasta un nivel de IBEX 35, pero que indirectamente también damos servicios para empresas bastante más pequeñas. Sí que es cierto que lo que veíamos al principio, la inversión en ciberseguridad todavía nos parece que sea algo que no necesitamos o que sea demasiado caro para nosotros, cuando en realidad es una necesidad que prácticamente cualquier organización que quiera mantener protegido su negocio o que quiera cierta continuidad de negocio debería tener en cuenta. ¿Es posible para vosotros de alguna manera escalar vuestros servicios o es un servicio muy personalizado que tienes que hacer, por ejemplo, tú o algún compañero tuyo? Siempre se intenta estandarizar y eso es una práctica que a nivel de cualquier negocio siempre va a ayudar a tener un crecimiento más sostenible y más posible, pero es cierto que en ciberseguridad hacemos ejercicios y hay casos de uso que empiezan a ser bastante comunes, pero aún así, también por el target y lo especializado de nuestro negocio, todavía vamos muy caso a caso con cada cliente. Hay clientes con unas necesidades normativas determinadas, con un punto de partida determinado a nivel de concienciación y a nivel de necesidades, y al final esto todavía nos obliga mucho a ir caso a caso.
con la contrapartida de que nos convertimos en un socio real de ese cliente porque ve cómo nos estamos adaptando precisamente a sus necesidades y también nos obliga a nosotros a conocer mucho el negocio de ese cliente y a hacer apuestas. Al final hay tanta demanda hoy en día de ciberseguridad que sí que intentamos prestar especial atención a esas empresas que por su negocio vemos que a nivel tecnológico no van a tener más que necesidad de seguir aumentando y nosotros que podamos seguir ayudándoles con esa protección de assets tecnológicos. Pues nada, muy bien, Javier. Pues muchas gracias por haber venido. Te agradecemos que hayas sido el primero, ¿eh? Seguro que es el primero de muchos y estamos encantados de haberte tenido y nos has abierto los ojos a muchos riesgos, muchos problemas que nuestras empresas pueden sufrir y sobre todo también a darnos cuenta que utilizando sistemas como los que proporciona Indos y los que proporciona DaVinci Group, podemos estar mucho más preparados de cara al futuro porque parece que este riesgo no va a parar de crecer. Un placer, gracias de nuevo a vosotros por la invitación. Yo creo que cualquier canal que podamos usar para contribuir a esta concienciación de seguridad va a ser positiva para todos. De modo que un placer volver en futuros episodios que podáis hacer. Muy bien, muchas gracias.